Y vamos con información de nuestro país. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca asegurar el pago de pensiones para alimentos para niños, niñas y adolescentes. Esto mediante la devolución de impuestos. Con la medida se busca enfrentar un vacío legal dentro de las prioridades de deudas establecidas en el Código Civil. Justamente queremos analizar esta propuesta junto a la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Diputada, muchas gracias por haber venido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ti, Carol. A ver, cuesta entender, diputada, que va a ser la prioridad de una persona estén antes las deudas que pueda contraer con una casa comercial, con un banco, con un privado, antes de entregarle lo necesario a sus hijos. ¿Cómo se explica este vacío y cómo se trata de solucionar con esta iniciativa? Mira, el Código Civil es del año 1857, ¿no? Es un código que es muy, muy antiguo. Y nosotros hemos ido planteando como federación, pero también como grupo de diputadas hace ya varios años atrás, el hecho de que tuviera prioridad las pensiones alimenticias, ¿no es cierto?, sobre cualquier otro cobro. Y lo logramos el día de ayer, después de batallar muchos años, porque nosotros presentamos una moción hace varios años atrás y volvimos a colocar esta moción, un poco actualizándolo a raíz del 10%, ¿te acuerdas?, de los honorarios, sus cotizaciones y todo. Entonces, colocamos y refundimos varias mociones parlamentarias. Entonces, la idea, y qué bueno que fue por unanimidad en la Cámara, se aprobó esto de la modificación al Código Civil del año 1857, que ni siquiera aparecía el concepto de pensión alimenticia. Claro. Entonces, hoy día está como primera prioridad lo que tiene que ver con el pago de las pensiones alimenticias, tanto, mira, en las modificaciones al Código Civil, pero también en lo que fue la ley de quiebra, ¿no es cierto? Hoy día es la ex ley de quiebra. Entonces uno dice, después de que se rematan todos los bienes de una persona, quedaban en extinción extinta todas las deudas, incluidas las deudas de las pensiones alimenticias. Y lo que hicimos fue sacar las deudas de las pensiones alimenticias para que quedaran de igual manera, ¿no es cierto?, dispuestas a ser cobradas en cualquier minuto. Ahora, lo que pasa, y no solamente en este ámbito, sino que en otros también, y el tema, por ejemplo, las medidas cautelares, que lo vamos a hablar después en cuanto a lo que es el femicidio. Pero lo que pasa muchas veces con la ley es, ok, se aplica. ¿Y el seguimiento? Porque tengo entendido que hay un porcentaje muy alto de personas que comienzan pagando la pensión alimenticia, pero quedan nada, espérame hasta el próximo mes, y ahí queda nuevamente. O pagan un mes. Dos no. Claro. Bueno, tenemos alrededor de 148.000 casos, fíjate, de alguna manera, de mujeres, ¿no es cierto?, que van a reclamar por sus pensiones alimenticias. ¿Son siempre mujeres, diputada? La mayoría, la mayoría son mujeres. Pero tenemos alrededor de 70.000 casos en donde no se paga la pensión de alimentos. O sea, de 148.000 denuncias, ¿no es cierto?, demandas, 70.000 quedan sin pagar. Pero como tú dices, estos casos esporádicos que te pagan un mes, ¿no es cierto?, te retienen la licencia de conducir o van a la cárcel en la noche, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando es de crear un sistema en donde vamos tapando todo esto imprecisiones que tiene la ley, ¿no es cierto?, para que efectivamente puedan pagar. Por ejemplo, tenemos una moción parlamentaria también que tiene que ver con un listado de deudores de pensiones alimenticias, que nos pueda decir, bueno, cuáles son aquellos fundamentalmente varones, ¿no es cierto?, padres, que no pagan estas pensiones, y cuando tú quieras obtener un crédito, cuando tú quieras obtener una licencia de conducir, cuando tú quieras obtener cualquier beneficio del Estado, tanto público o en el ámbito privado también, aparezca este listado como una especie de DICOM, ¿no? Como una especie de DICOM de los deudores de las pensiones alimenticias. Entonces, ¿cómo vamos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las modificaciones legales? Por ejemplo, la actualización del Código Civil, el que todos los beneficios que una persona, que un padre que es deudor pudiera tener, como por ejemplo el caso de la licencia de conducir, se retengan esas licencias. ¿Cómo es esto del DICOM de los deudores de las pensiones? Diputada, pero a ver, ahí tenemos dos partes. Por un lado, ¿cuál es el procedimiento más efectivo que tiene una madre o un padre para solicitar esta pensión alimenticia a su excónyuge, sobre todo, o el padre de sus hijos, sobre todo, cuando muchas veces, si lo llevamos bien a la práctica, tratamos de evitar que haya más roces, ya la situación está compleja, no queremos que los niños se metan. Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente para lograr que de manera efectiva esto se lleve a cabo, este pago? Y por otro lado, si nos paramos en la vereda del frente, si se le corta
la posibilidad de créditos. Incluso creo que hay una posibilidad en que el empleador no pague el sueldo en la medida en que esta persona no haya saldado su deuda. Se le retenga el sueldo. Y se pague en forma derivada hacia la madre. Se paga en forma derivada directa, claro, perfecto. Claro. Porque entonces esa persona puede decir, sí, claro, pero es que mientras a mí no me paguen el sueldo, yo tampoco te puedo pagar a ti la pensión que te debo. Claro, o sea, nosotros hemos tratado, ¿no es cierto?, a través de la legislación, por ejemplo, el de retener parte del sueldo y entregárselo directamente a la madre. El que a través, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con las retenciones de impuestos, también fuera directamente al pago de las pensiones. Y eso es lo que también estamos tratando de hacer con el 10% y con la modificación al Código Civil. O sea, con la modificación al Código Civil, hoy día todas las prelaciones o lo que tiene que ver con la primera prioridad de pago para todo lo que tenga que ver con las otras leyes lo tiene primero la pensión de alimentos. Y aquí, diputada, hay un tema en la ley que, si no me equivoco, y por favor corríjame si el padre no puede pagar, en caso de que sea una demanda por parte de la madre al padre, no puede pagar, esto deriva en la próxima generación que vendrían a ser los padres, los abuelos paternos de ese niño. O sea, tú puedes también demandar a los abuelos. Ya, ¿y qué pasa ahí? Porque por un lado, por el lado de quien hace la demanda, dice, sí, yo necesito que a mí me ayuden con la alimentación de mi hijo. Pero por otro lado es ponerle la responsabilidad muchas veces a adultos mayores, que de nuevo, o sea, ¿por qué me ponen una carga a mí cuando los adultos mayores lo vemos con las pensiones, lo vemos con las necesidades que tienen? A duras penas van pudiendo salir adelante ellos mismos. Bueno, así es. Pues. O sea, la complicación que tenemos, que además piensa tú que muchos de los padres, ¿no es cierto?, rehuyen, no hacen contrato, ¿no es cierto?, tenemos contratos o falsos o en negro definitivamente y no pagan la pensión de alimentos. Entonces, al final, mira, lo que hemos tratado de hacer en el Congreso es cómo ir determinando cuáles son las causales e ir buscando, ¿no es cierto?, cómo con distintas mociones parlamentarias ir de alguna manera tapando estas deficiencias o buscando cómo mejorar estas deficiencias. Pero aquí lo más importante es el cambio cultural. El cambio cultural de la responsabilidad que tienen que tener los padres. ¿Y ahí por dónde se parte? Porque una ley no lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Pero que tiene que ver con la responsabilidad que tienen que tener los padres de entender que aquí los hijos tienen que tener el mismo nivel, y eso es lo que se plantea, el mismo nivel que cuando estaba la familia, ¿no es cierto?, conformada por dos personas. Uno tiene que apelar un poco a eso, a la responsabilidad, porque la ley nunca va a ser suficientemente, yo diría, ponerse en todos los casos en donde hoy día estamos complicando a la familia, fundamentalmente el empobrecimiento hacia la mujer y a los hijos. Una situación muy compleja que tienen que vivir muchas mujeres, como decíamos, no necesariamente solo las mujeres, pero sí, muchas de ellas cuando sacan adelante una familia completa. Vamos a otro tema que también hay quienes consideran que tiene que ver con un cambio en la educación, en la cultura, no necesariamente en la legislación, pero la posibilidad o esta moción de declarar el 19 de diciembre como el Día Nacional del Femicidio, en unas semanas en las cuales hemos visto lamentablemente varios casos relacionados, donde se aprueba finalmente la ley Gabriel en la Cámara de Diputados y que se espera que pueda salir adelante también en el Senado. ¿Por qué? ¿Por qué declarar un Día Nacional del Femicidio? Bueno, nosotros lo decíamos ayer cuando estuvimos discutiendo, no es algo que nos agrade, no es algo que nos guste. El tener que relevar un día, y un día que es emblemático, ¿no es cierto?, donde muere una chiquitita, Javiera Neira, que tenía 6 años, protegiendo a su madre, ¿no es cierto?, de los golpes del papá. O sea, eso es brutal. Y se quiso relevar ese día precisamente por lo simbólico que es. Pero decir, bueno, ese día, ¿qué es lo que representa? El que tengamos que conversar este tema, el que tengamos que dialogar este tema. Y además, el que uno dice, bueno, todas las autoridades, hoy día tenemos muchos proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso sin la celeridad que se necesite de parte del gobierno, indistintamente cuál sea, pero que estén, ¿no es cierto?, durmiendo en el gobierno, teniendo la posibilidad de que se le coloque en urgencia. Esta ley integral contra la violencia contra la mujer, que nosotros la despachamos del Congreso el año pasado. Y la verdad es que para nosotros es fundamental que eso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con todas las complicaciones desde el punto de vista de cómo ayudamos a las mujeres a que puedan salir de este ciclo de violencia. Y bueno, ayer por unanimidad también, ¿no es cierto?, este día contra la violencia de género. Ya, pero a ver, ¿cómo se lleva a cabo para usted la posibilidad de que se cumplan las medidas? Porque sí, se discute más, perfecto. Se pone el tema sobre el tapete. Hay más conciencia del problema. Hay más conciencia del problema. Pero esa mujer que nos está viendo ahora
y que está aterrada porque fue a hacer una denuncia una vez y no la tomaron en serio. En la comisaría no le dieron la importancia que tenía, la mandaron a la casa en realidad. O le tomaron la denuncia y la medida cautelar ahí está bien, gracias. No se cumple. Entonces, ¿qué le decimos a ella mientras tanto? ¿Sabe qué? Lo vamos a poner el 19 de diciembre y vamos a conversar al respecto. No, el 19 de diciembre es para tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y es conversar del tema, pero lo que nosotros estamos diciendo aquí, mira, hay una ley que nos va a permitir, por ejemplo, si una mujer sufre de violencia intrafamiliar, y que me pasó, yo tuve ese caso, que estaba en el hospital, ¿no es cierto?, y no tenía dónde vivir. Bueno, ¿dónde está la red del Serviu, que permite entregarle a esa mujer una casa inmediatamente cuando salga? Y una casa no necesariamente al lado del marido, sino... no necesariamente, porque puede que esos niños tengan que ir a un colegio que está ahí cerca, entonces se le altera todo también. Pero una casa que te permite tener independencia económica. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con el FOSI o con Cercotec, que nos permite entregar independencia económica, además de la pensión alimenticia? Porque ahí hay una violencia económica también, ¿no es cierto? Bueno, de la pensión alimenticia para que te entregue herramientas para que esa mujer pueda trabajar. ¿Qué pasa con los subsidios del Estado que te permite incorporar mujeres al empleo con mayor fuerza de lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa con las tobilleras? Todo lo que tiene que ver con el monitoreo telemétrico que nos permite decir, mira, este caballero está saliendo, ¿no es cierto?, del círculo de protección de esa mujer. Pero además, ¿qué pasa con las redes familiares? ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto? Porque cuando una mujer sufre agresión, el botón de pánico, que también lo tenemos que implementar, yo tengo un botón de pánico y no llegan las policías. No llega ninguna de las policías. Bueno, ¿cómo hacemos que también a esa mujer nunca esté sola? Nunca esté sola y que la pueda rodear un círculo de familia que te permita también la protección. A ver, diputada, pero cuando usted dice, sí, sacamos esto, tenemos todas estas medidas que de alguna forma muchas veces incluso los mismos municipios tratan de implementar de manera independiente con los recursos que tienen, porque también faltan recursos al respecto, y que no necesariamente llegan a buen término. Pero hemos visto ya marchas, una marcha inédita en nuestro país, por ejemplo, para el Día de la Mujer. Las marchas a nivel internacional, ni una menos. Pero si vamos a ver la experiencia internacional, vemos que tampoco se llega a una solución. En Argentina, en la última semana, en 48 horas mataron a 4 mujeres. O en México. En México. En España se llegó a la víctima número 1000 durante este año. En Francia, el presidente Macron se ve sorprendido con medidas que él juraba que funcionaban y que en realidad no sirven. Entonces, ¿dónde está la clave para poder dar con que se termine o se minimice esta violencia contra las mujeres? Mira, yo no tengo la respuesta a esa pregunta porque es súper compleja, pero sí tengo respuesta a lo que hoy día deberíamos estar haciendo y no ocurre. O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con alrededor de la mujer que sufre violencia, nosotros deberíamos estar, el Estado debería estar. Lo que te pongo, lo del subsidio es fundamental. O sea, alejemos a la mujer del problema, entreguémosle herramientas para que pueda trabajar. Todo eso son competencias desde el Estado que nosotros pudiéramos tratar de cubrir. En una red de protección, una red psicológica, las casas de acogida que nos estamos construyendo. La medida de contención, para ejemplo. La medida de contención. Entonces, el problema es que nosotros estamos teniendo el problema clarito. Pero tenemos miles de otras medidas que tenemos que tomar en forma urgente. Necesitamos recursos. Cuando el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, es uno de los ministerios que menos recursos tiene. Pero además, porque tenemos que tener ministerios que también coloquen en primera prioridad a la mujer en esto. El Ministerio del Trabajo debería colocarla en primera prioridad. Los recursos del CENSE, del FOSI, de capacitación. Y para mí una medida muy importante lo que tiene que ver con el Serviu, para que tenga la posibilidad de tener un espacio absolutamente distinto al agresor. Diputada, pero a ver, estamos viendo medidas punitivas por un lado y de reacción, pero las de prevención, ¿dónde están? Hoy en la prensa viene un estudio que en realidad lo que hace es la Asociación de Municipalidades tomar la información de la Subsecretaría de Prevención de Riesgo y hace un análisis respecto de dónde ocurre la mayor cantidad de femicidios. Y, por ejemplo, podríamos pensar poniendo solo estigmas que podrían ocurrir, sí, por la cantidad de población, probablemente en grandes ciudades, pero que en las áreas rurales, las cuales usted también representa, podría ocurrir más. ¿Y dónde menos ocurre? Mira, en mi región, en la Sexta, antes de ayer se enterró a María Cristina Jiménez, ¿no es cierto?, de 47 años en Coltauco. Donde lo que ocurre en esa comuna, en esa población, en lo que es un luto de toda la comuna, de toda la región.
Chimbarongo, que fue el otro que sufrimos, y tienes razón, o sea, hoy día en los sectores rurales, claro, hay violencia, tenemos violencia intrafamiliar. Los femicidios ocurren más en las ciudades grandes. Y esa es como la diferencia. Ya, pero diputado, uno también podría pensar, sí, el machismo era una situación que se vivía antes, por eso son celópatas que están metidos. Pero es que el número más alto, cuando lo dividimos por edad, el 31% ocurre entre jóvenes de 14 y 24 años. Entonces no va por ahí. O sea, hay un machismo que tiene que ver con la posesión de la otra persona. Ese. No es el machismo clásico, no, tú me sirves la comida. No, este es un machismo de posesión de la otra persona, que tiene que ver con una cosa mucho más Pero es que hay una falencia muy grande internalizada. Si un joven de 15, 17 años considera que su polola o que su pareja es su posesión, hay un problema de base, de educación. O sea, por eso yo te decía que cuando tú me decías, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el pago de las pensiones de alimentos? Bueno, es lo mismo. O sea, esa es una derivada de lo que tiene que ver con un machismo y quizás bien llamado un machismo de base. Es la sensación, ¿no es cierto?, de que esta persona te pertenece y como te pertenece no puede rehacer su vida ni puede hacer nada de lo que a ti no te parezca. Entonces, frente a esa situación, fíjate que lo conversábamos con la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, precisamente con el alcalde de Coltauco, es cómo tú hoy día también hacemos un sistema de prevención, pero de cómo modificas la conducta del agresor. Del agresor. Yo creo que no hemos ido precisamente hacia cambiar las conductas del varón, del hombre. Y yo creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo especial en torno a tratamientos psicológicos, psiquiátricos y qué es lo que está pasando detrás de la conducta de ese hombre agresor. Yo creo que hemos estado siempre mirando a la mujer como la parte más importante que la tiene y que es necesario de poder resguardar. Pero el varón tenemos que también, ¿no es cierto?, hacer medidas desde el punto de vista de qué es lo que está pasando psicológicamente con esa persona. Ahora, cuando escuchamos declaraciones durante la jornada de ayer, dentro de la Cámara de Diputados se hablaba de las denuncias y lo mencionó también la ministra Pla. Sí. En este estudio se muestra que un 72% de los casos no existía denuncias previas, con lo cual muchas veces, y de nuevo, los números y las cifras que podemos tener son hasta ahí un reflejo de lo que ocurre. ¿Cuántas mujeres hacen una denuncia, pero incluso ellas mismas por presión de la familia las retiran o por presión del entorno? O por presión económica o por presión de violencia. ¿Cuántas veces no se pone una denuncia? Y cuando la ponen la denuncia es porque esto lleva mucho tiempo. O sea, hay una cifra que es muy dramática que dice que después de 7 años una mujer denuncia. Después de 7 años una mujer denuncia. Pero además una mujer también retira la denuncia. Pero nosotros, fíjate que nosotros tenemos varios estudios que no estamos muy de acuerdo con lo que plantea la ministra. Porque de los 34 casos que hoy día existen, ellos plantean que solo 2 tenían medidas cautelares. Y nosotros, por ejemplo, en los casos de la sexta región, 2 tenían medidas cautelares y varios otros que han ocurrido en el sur también tenían medidas cautelares. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia importante que tenemos en términos numéricos y de diagnóstico con la ministra, de las denuncias, de las medidas cautelares, ¿no es cierto?, y de los procedimientos también en Carabineros. Ya, pero esa diferencia que usted dice, porque si lo llevamos a cifras, sí, pero ¿cómo se podrían haber evitado, usted dice, esos femicidios? O sea, si es que se hubiesen tomado estas precauciones antes y que van de acuerdo, digamos, con las cifras. O sea, yo creo que aquí hay una sensación de que las medidas cautelares tienen responsables. Y es Carabineros, ¿no es cierto? Y son todas las instancias de seguridad que tiene el Estado. Y no se cumplen. Y la pregunta es por qué no se cumplen. Y uno dice hay dos problemas. Uno, que tenemos falta de dotación, pero también la importancia que tienen las medidas cautelares en violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, para Carabineros. Y ahí es donde nosotros creemos que hay un deber del Estado y del Gobierno, del Ejecutivo, en relación a colocar como primera prioridad la violencia intrafamiliar también para las policías de Carabineros, ¿no es cierto?, para que se cumplan esas medidas cautelares. Por eso es tan importante lo que viene con el brazalete, ¿no es cierto?, con la tobillera, y que se implemente lo antes posible, porque tiene alrededor de un 80% yo diría, de buena utilización de lo que plantea la Fiscalía hoy día. Entonces, si tenemos una medida que está resultando para otros delitos, bueno, ocupémoslo también, ¿no es cierto?, para acá. Diputada, antes de despedirla, que ya se nos acaba el tiempo, una última pregunta respecto de la emergencia agrícola. Como veterinaria, como parte de la comisión,
Anoche mostrábamos en 24 Horas Central cómo la desesperación de crianceros en Putaendo los está llevando a dejar los animales en la cordillera a su suerte. Sí. ¿Están llegando los recursos a su región, a sus comunas? ¿Está viéndose una ayuda del gobierno a esas personas que están desesperadas o no? ¿Y esta emergencia agrícola, en definitiva, qué significa? Mira, esto es devastador. Yo estuve ayer con unas reuniones con productores de zonas importantes y esto va a significar un aumento de cesantía, además, y va a significar un aumento en lo que tiene que ver con un aumento de precio, y aquí los santiagueños, un aumento de precio para todo lo que tiene que ver con las verduras, las frutas, etcétera. Esto es devastador para el sector agrícola. Hoy día no hay una gota de agua. Y la ayuda que está llegando es solo para un sector que se denomina, ¿no es cierto?, los Prodesal, que es un conjunto de personas muy importantes en el INDAP, pero no está llegando, por ejemplo, a los crianceros de la forma como debería ser. Además, porque esto es una ayuda puntual, no es una ayuda permanente que deberíamos tener. Yo voy ahora a una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, precisamente con el ministro, para ver cómo se va a abordar el tema de la sequía en infraestructura, porque hoy día tenemos que hacer en infraestructura de riego, de hacer eficiente el riego, de poder canalizar bien el agua, de no perderla en impermeabilización, hacer impermeabilización en los canales, pero además riego por goteo. Y en los animales, sin duda, ahí tenemos que tener una política de mantención en la alimentación. Yo creo que estamos... Y no es frase cliché, este es lo peor que hoy día tiene el sector rural en nuestro país. Y no solo en términos productivos, sino también en habitabilidad rural, porque los pozos de agua potable rural, para darle a más de 1,5 millones de personas agua en los sectores rurales, no tenemos. No hay agua hoy día para entregarle a las personas. ¿Cuál es la respuesta entonces de la ciudadanía? Porque en definitiva sí, hay reuniones, hay mesas de trabajo, viene la COP25, pero ¿y mientras tanto? Mira, primero dejémonos de cortar el bosque nativo. Hoy día la CONAF está permitiendo el corte de bosque nativo esclerófilo en la zona central para colocar paltos. Tenemos todo raspado los cerros en la zona central. Y eso significa desprotección a las vertientes, desprotección, ¿no es cierto?, a nuestros pozos. Entonces, primero, por un lado, queremos ayudar y mantener, y por otro lado, estamos cortando el bosque nativo, que es lo único que nos permite, ¿no es cierto?, bloquear esta desertificación y esta sequía que hoy día tenemos. Y lo segundo es solamente inversión y eficiencia en riego. Y el que tengamos que hacer también infiltración en las napas subterráneas que nos permitan mejorar los pozos profundos del agua potable rural. Diputada Alejandra Sepúlveda, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenos días.